que recibieron el link, el archivo por WhatsApp. Yes, Yes, teacher. teacher. Elizabeth, Yes, teacher. en el grupo de WhatsApp tú eres la única administradora. ¿Puedes cambiar el nombre Ay, del sí, grupo? sorry, teacher. Ok. No, no, está bien, solo que ponle lingüística nada más, lingüística. O lingüística aplicada, lo que entre. Porque sigue con fonética y currículum. ¿Han entrado por el link que puse o han entrado por el claro? Pues sí, teacher. Bueno, Pero se supone que ya pueden entrar por el claro, ¿no? ¿Han chequeado? Todos han firmado su asistencia en el WhatsApp. Alguien se olvida. Vamos a comparar el número. Solo 13 y acá hay 13. Sí. No hay más alumnos. Creo que tienen una compañera que está mal, ¿cierto? Yes, teacher. ¿Cómo es su nombre? María Marlene Chambi. Marleni, ¿no? Marleni, ya. Sí. Tengo que... ¿Ella está mal desde la vez pasada o solo es desde esta vez? Porque recién me llamó la profesora Marjorie para avisarme. No sabía nada. Teacher, no se entendí muy bien su pregunta.
No, ¿desde cuándo está mal? O sea, voy a chequear su nombre. Hace como unas 3 semanas, profesor. Se le ha ido Quiere empleando. decir que chispas. Por ejemplo, en fonética, voy a chequear su. Como no había información, a ver, a ver. No, está completa. Está completa su nota. La que no tiene notas es Esmeralda. ¿A Esmeralda qué le pasó? ¿O se retiró? Sí, teacher, Esmeralda, sí, continúa. Sí, continúe. ¿Por qué no tiene ni una nota? No me ha presentado ni ha dado el examen, nada. ¿Dónde está? En serio, wow. Sí, ha firmado su asistencia de día. Mm, Yo recién me estoy teniendo que dar cuenta de todo eso porque les hacen bastante seguimiento, ¿no? Pero Sí, teacher, algo de esto. si alguien tiene líos o alguna cosa, por algún motivo no puede, o se ha retrasado y quiere más tiempo, tiene que mandarme un mensaje, avisarme, de alguna forma. Eh, Siempre se les va a ayudar, no hay problema. O qué sé yo, cambiar el trabajo, lo que sea. Pero yo estaba actuando mecánicamente, o sea, no había, bueno, de repente tiene asistencias y no tiene trabajos. Como saben, algunos que se retiran o algunos de repente, mm, pero de ella no me avisaron nada. Normalmente la profesora Marioli o ahora hay una oficina de bienestar, avisan, mandan algún mensaje, algo. Si es que el alumno no se comunica primero, ¿no? Mm, 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 mm. O si no me llaman, hay varios que me han llamado para cosas más simples, ¿ah? Y siempre he contestado el teléfono. O a veces me demoro porque estoy ocupado, conduciendo o haciendo algo. Pero siempre sí, tengo llamada perdida, yo rellamo, ¿no? Aló, sí, tengo tu llamada perdida. ¿Qué ha pasado, no? No debe tener miedo ni nada. Peor es perder la nota. Ok, logran ver la página compartida. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. The origins of language, dice, los orígenes del idioma, si lo traducen, ¿no? Mm, por ejemplo, yo no sé por qué el DSB, no sé, el sistema que manda la malla curricular para ustedes, por ejemplo, el curso de fonética en Phonology, lo mandó en inglés todo, yo asumo que es para dictarlo en inglés. El curso el que hemos hecho anterior, el currículum 1, ¿no es cierto? También estaba todo en inglés. Y ahora este curso, todito en español. Mm, Dita. Qué raro. Es bien raro, o sea, si haces los cursos de especialidad en inglés, los haces todos, bueno, uno que otro, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de hacer así? Mm, pero no se preocupen, igual vamos a tener que dictarlo en inglés porque no les sirve pues de nada en español, no es la idea. Acá se van a enseñar español.
paso que les sirve para practicar inglés, ¿no? Solo para mostrarles que a pesar de tantas reuniones, tanto hablan de que los desempeños, las capacidades, que no sé, qué, aparecen matemáticos, químicos, que el producto, que el reactivo, que no sé qué tanto, y al final lo que hacen es, bueno, los del ministerio, ¿no? Es un tanto incoherente. Pero que vamos a verlo a mi estilo, que es full English, debe ser acá, ¿no? The Origin Language. Más bien algunos alumnos en séptimo me dijeron, teacher, todo en inglés. ¿Y cuál ha sido el problema? Que como son cursos, no son cursos de gramática básica ni cosas así, es muy técnico y en un montón de vocabulario te pierdes, pues. Hasta que reacciones en una palabra, yo de repente estoy 2 párrafos más abajo y pierdes lo que deberías entender, ¿no? Ok, the origins of language. Vamos a hacer de una forma ahora. Me van a leer hasta... Hay un número 1 más abajo. Solamente hasta el punto antes del número 1. En la pantalla les voy a dejar, a ver, un poquito, lo voy a juntar para que... ¿Alguien está trabajando con la pantalla que yo tengo o han abierto su archivo? Mi teacher, yo estoy trabajando con la pantalla que estoy compartiendo. Listo, entonces lo voy a pegar para que entre lo más que pueda por un rato. Yo creo que hasta ahí, exactito. Sí, exactito está. Listo. Listo, yo voy a ir solamente voy a ir a traer mi cable de la laptop que se está descargando. Mientras ustedes leen eso, traten de anotar las palabras que no entiendan. O las expresiones o lo que sea. ¿Ok? Tardaré un minuto o dos, no más. ¿Ok? Se ve todo en la pantalla, ¿no? ¿Está correcto? ¿Está completo? Sí, teacher. Total, teacher. Ah, ok, ok. Oye, yo creo que les voy a ganar antes de que acaben de leer.
Okay, finish. Vamos a chequear línea por línea, a ver. It is an intriguing question to which we may never have a complete answer. How did we get from animal vocalization, barks, howls, calls to human language? Hasta ahí. Nada, algo. Any new word? Palabra nueva. En esta oración, ¿cuál es el significado de which? Porque como tiene varios significados, no lo estoy comprendiendo exactamente. El de arriba, el which, to which we may never have a complete answer. Ajá, sí, es que no lo estoy poniendo a contextualizar con los significados que sé.
Ya te voy a leer, ¿no? Es una pregunta intrigante, a la cual nosotros quizá nunca tengamos una respuesta completa, de la cual o a la cual nosotros nunca, quizá, dice, porque dice may, ¿no? Quizás nunca tengamos una respuesta completa. Es como cláusula eh, relativa definida, a la cual. Ujú. No está como pregunta, obviamente, ¿no? Ok, ¿Cómo llegamos? teacher. Dime. No, teacher, gracias, sí entendí. Ah, ok. Luego dice, ¿cómo llegamos de la vocalización animal, ladridos, aullidos, calls, dice, bueno, llamados, al idioma humano, ¿no? To human language. ¿Cómo pasamos de uno al otro? Esa es la pregunta general, ¿no? Animals often make use of signs which point to what they represent, but they don't use symbols, which are arbitrary and conversational. Examples of signs include sniffles as a sign of an oncoming cold, clouds as a sign of rain, or a scent as a sign of territory. Symbols include things like the words we use dog hunt, chin, cane, perro. Bueno, son otros idiomas. These are symbols that refer to the creature, so name. Yet each one contains nothing in it that in any way indicates that creature. ¿Mm? Sniffles, teacher. ¿En qué línea es eso? No conversas en el interior. Ajá. A ver, es casi onomatopeico, ¿no? Onomatopeico, sniffles. Sniff, sollozos, en la traducción correcta, ¿no? Sollozos. O sea, cuando haces ruido, esos son sniffles. Okay. Podría ser también, en este caso, por el contexto, dice, como señal de oncoming cold, o sea, de que viene un frío. Uf, ¿no? Cuando haces un sonido de frío. Las nubes como sonido, como símbolo de lluvia, dice, ¿no? Teacher, Y bueno, donde dice cool clothes as a saint rains, rain ajá. or essence, ¿qué significa essence? Eso es como smell, olor. Ah, olor. Ay, Eso han puesto en el caso, por ejemplo, ¿no han visto los perros cómo marcan su territorio? ay. Por ahí en su casa, la agarran y se orinan en un poste. Y a la siguiente olfatean, ay, es mío, dice. ¿No? Entonces sería olor como a señal de territorio. Ajá, exacto. Es en el caso de los perros, ¿no? No, y otros animales, ¿ah? Ellos trabajan en función del olor. Symbols include things like the words we use. En el caso de nosotros, de los humanos, dice, por ejemplo, para perro dices hon, chen, dice ahí. O cané, perro. Bueno, son, o sea, esa palabra perro en otros idiomas.
pero no son iguales, se dan cuenta, ni se parecen. Esto es, son símbolos que se refieren a la criatura, aunque no contienen nada que de alguna manera indique que sea la criatura, pero nosotros le hemos puesto el nombre, ¿no? Es la diferencia, no es la diferencia. Y a veces las palabras, cuando sabes el origen, dices, ah, ¿por qué le han puesto ese nombre? A veces es onomatopeico y a veces no tiene nada que ver, ¿no? Hay idiomas que usan mejor algunas palabras o tienen palabras que en otros idiomas no hay. Por ejemplo, ustedes han oído la palabra huaico. En inglés, teacher. No, no, para nada, no, nada que ver En en inglés. español. Eh, Supongamos, porque tampoco es español, pero tú lo has oído por ahí, ¿no? Sí, cuando es Sí, sí. cuando se cae, o es una, ¿cómo dice? Cuando, cuando se, Erupción, no. cuando se En la cae, por ejemplo, lluvia, sobre todo. Cuando cuando No, se cuando cae, se deshizo el río con la Un lluvia, eso creo. deslizamiento. Cuando se desliza el cerro, Sí, el cerro, La ajá. superficie. deslizamiento de agua, de barro, tierra, piedras y todo, o el lodo, debido a algún problema climático, por ejemplo, ¿no? como de la convención, creo. Sí, pero si buscas la palabra huaico en tu diccionario de español, no hay la palabra. El huaico me parece que es quechua. sí es Pero vomitar o devolver, ¿no? Sí, algo así. también, también, pero la utilizan también para eso de la tierra, ¿no? Huaico, dicen. Bueno, a ver, eso que están diciendo es un poco jeta y de lo mismo. Pero la gente se ha acostumbrado a esa palabra y nadie piensa que estoy usando la de otro idioma, porque es más correcta, más exacta. En español no hay. En español dices, ha habido un deslizamiento de lodo, barro y tierra porque se salió. Es muy largo, ¿no? Más fácil, ha habido huaico. Ya está. Eso no es quechua, profesor. Sí, sí es. O bueno, Me parece, tiene un me cierto parece que sí. parecido. Yo he Pero escuchado ese significado. la palabra viene de ahí, de donde hablan quechua. La palabra a veces la usan en otros lados, pero no la usan, no existe. Según unos investigadores, que por ahí tiene que ver algo el origen. Pero es más descriptiva que otras cosas, ¿no? Igual pasa en otros idiomas, ¿eh? Por ejemplo, ¿conocen la palabra canario? Canario, en Canario, La español. avecita, profesor. Un Esas pajarito. es las avecitas que hay en Un el... ave es un de hogar. pajarito, es un pajarito. Ya, pero ¿por dónde salió la palabra? La palabra viene de una isla en España, las Islas Canarias, donde habitan estas aves, ¿no? Canarios. Really? Pero, ¿por qué se llama Islas Canarias? La isla Canaria se llama así por los canes, o sea, hay perros, una raza especial de perros en esa isla, y de ahí salieron las Islas Canarias por los canes. Pero como ya vivía ese pajarito ahí, al pajarito le pusieron canario. Pero es a raíz del perro, nada que ver del ave, ¿no? O sea, si ves el origen de la palabra, dices, ¿y por dónde va esa palabra, no? En el caso de los humanos es complicado los orígenes a veces. En inglés es parecido si analizamos origen de palabras. Vamos a ver. In addition, language is a system of symbols with several levels of organization, at least phonetics, sounds, syntax, the grammar, and semantic, the meanings. Esas sí son las tres partes básicas. ¿Ahí se entiende todo? En ese par de líneas. ¿No? ¿Sí? En ahí dice, Ahí. además del lenguaje, es un sistema de símbolos Ah, con, claro. con varios niveles de organización Ujú.
a menos de los sonidos, sintaxis, la gramática y semántica, los significados. Ajá. Además, el idioma es un conjunto de símbolos con varios niveles de organización. Por lo menos tenemos la fonética, que son los sonidos, la sintaxis, la gramática y la semántica, que son los significados, ¿no? Todo eso es lo que va a ver la lingüística al final, ¿no? En su conjunto. So when did language begin? At the very beginnings of the genus Homo, perhaps 4 or 5 million years ago. Before that, or with the advent of modern man, Cro-Magnon, some 125,000 years ago, did the Neanderthal speak? We don't know. Entonces, ¿cuándo empezó Ajá. el lenguaje? Claro, ¿cuándo empezó el idioma? Ajá, ¿cuándo empezó el idioma? ¿Desde cuándo tenemos idioma? Ujú. At the very beginnings. En el inicio de los inicios del Homo sapiens, dice ahí. Quizás 4 o 5 millones de años atrás. O antes de eso. O con la aparición del hombre moderno, de Cromañón, unos 125.000 años atrás. O el hombre de Neandertal hablaba. No lo sabemos. No, we don't know. No lo sabemos. Teacher, los números igual también se pronuncian en inglés. En este caso, 125 sería 125,000. Years ago, sí, correcto. 125 años atrás, sí. Los números solo varían, los tenemos divididos en dos formas. Números válidos, matemáticos, eh, el número del año en el que estamos, que se puede leer en dos partes o se puede leer junto a partir del año 2000, o los números código, por ejemplo, tu teléfono o el número del salón, esos sí son códigos, se pueden leer de uno en uno o de dos en dos, donde el cero no se lee cero, sino se lee O. Ah, ya. Hay toda una teoría para poder leer números, para leer años. No estoy llevando esa parte del curso con ustedes, no viniendo puro curso teórico técnico, se podría decir. Y normal, si queremos hacer un curso de algún tema así, me dicen nomás y hacemos otra en otra hora, ¿no? Ok, vamos a ver lo de abajo. There are many theories about the origins of language. Many of these have traditional amusing names, invented by Max Muller and George Romans a century ago, and I will create a couple more where needed. Mm. ¿Alguna parte ahí que no se entienda? ¿Conocen todas esas palabras? Amusing. Amusing, teacher. ¿Divertido? Divertido. Ujú.
muchas teorías del origen del idioma. Muchas de estas tienen nombres tradicionales y divertidos, inventados por Max Miller y George Romans hace 100 años. Yo crearé un par más donde sea necesario, dice, ¿no? Esto de las teorías es... A ver, tenemos aquí el número exacto. 10 teorías. Salen un montón de textos, pero salen demasiado largas, demasiado largas. Si nos ponemos a estudiar cada una por su longitud, demoraríamos cuántas clases, no nos conviene, ¿no? Lo que tenemos acá es un resumen de lo que más importa por cada teoría. Lo más importante, ahí está el nombre de la teoría. Como dijo anteriormente el autor, va a utilizar los nombres, claro que algunos suenan divertidos y otros son más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, number one, the Mama Theory. The Mama Theory. Language began with the easiest syllables attached to Teoría the... de mamá, No, teoría de mamá. sí, más o menos. Sí, pues sí. ¿Qué es lo primero que dice un niño cuando empieza a hablar? Mamá, ¿no? Ah, es por la primera palabra, mamá. Y el gringo, ¿qué dice el gringo? Mom. Le falta la A nomás, ¿no? Es casi lo mismo. Ah, ya, ya. Mom, dice. El niño, Teacher, dime, ¿puedo compartir algo? ¿cómo? ¿Se puede? Sí, sí, sí. En el caso de, al menos mi mamá me dijo a mí de que la primera palabra que los niños hablan es papá, dice. Empiecen a balbucear el papá y después es mamá. Es lo que me dijo mi mamá, como tiene bastantes hijos, me dijeron, todos hermanos, lo primero que han hablado es papá en vez de que hablen mamá, diciendo. No sé si será en todos los casos, la verdad no sé. Mm, podría ser en algunos casos, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Un parecido. Depende del niño, lo que más le repitan a veces, ¿no? Pero lo más clásico es mamá, ¿no? Mam. Bueno, estadísticamente hablando, ¿no? ¿Qué dice acá? El idioma comienza con sílabas fáciles, dice, ¿no? Las más fáciles, relacionadas con los objetos más significativos, ¿no? Con los objetos más significativos. Mm, depende, ¿no? De tu idioma. Bueno, en cualquier idioma son las palabras más cortitas. Papá, mamá, casa. Inclusive los niños se inventan palabras cortas para algo. Claro, luego van modificando, ¿no? Vamos con la segunda teoría, a ver. The Tata Theory. Parece lo mismo, ¿no? Tata Theory. Sir Richard Peguet, influenced by Darwin, believed that body movement preceded language. Language began as an unconscious vocal imitation of these movements, like the way a child's mouth will move when you use scissors, or my tongue sticks out when I try to play the guitar. This evolved into the popular idea that language may have derived from gestures. A ver, algo por ahí. Ujú.
No, no questions. Number 2. Teacher, o unconscious. Unconscious. Ajá. Inconsciente. Inconsciente. Los prefijos negativos en inglés a veces coinciden con el español y a veces no. Por ejemplo, impaciente, impatient, ¿no? Y coincide con in, ¿no? Pero no digo, bueno, inconsciente no coincide, es unconscious, ¿no? Unconscious. Let's see number 3. The Bow theory. Language began as imitation of natural sounds. Moo, choo-choo, crash, clang, buzz, bang, meow. This is more technically referred to as onomatopoeia or echoism. Esto es de acuerdo al sonido de las cosas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se dice maullar en inglés? Maullar. Ujú. Maullar. No, yo no sé. Maullar es miau. Ahí está escrito en el texto, en la número 3, la última palabrita de los ejemplos. M-E-O-W se pronuncia miau. Tú quieres decir, mi gato está maullando. My cat is meowing, ¿no? Mm. ¿Y cómo maulla el gato? Miau. O sea, la palabra sale directamente de lo que escucha uno de algún lado, ¿no? Por eso ponen ahí chuchu, crash, crank, buzz, zumbido, buzz, las doble Z zumba, buzz, zumbido. Sonidos naturales, dice. Sonidos naturales, ¿eh? Esta teoría indica que el idioma imita los sonidos naturales. Ahí arriba está, ¿no? La teoría. Okay, number 4. The poo-poo theory. Language began with interjections, instinctive emotive cries such as "oh" for surprise or "ouch" for pain. ¿Qué dice esa teoría en la 4? A ver. La teoría ¿qué dice teoría? La teoría El lenguaje comienza, el idioma en este caso, el idioma comenzaba con ejercicios, con interjecciones, ¿será? ¿Conoce la palabra interjección? Ajá. Y gritos instintivos Gritos instintivos y emotivos. y emotivos Ajá. como o por sorpresa. Ajá. Para ouch, que era ahí, ouch, dolor debe ser, ouch. No, o no. Por ejemplo, o dolor. No, y para el dolor sería. Ajá. Ahí lo que indica es que usas interjecciones, ¿no? ¿Qué es una interjección? Es el sonido que produces naturalmente ante reaccionando a algo, ¿no? Aunque, por ejemplo, por la sorpresa, ¿cuál es la interjección? Oh, dices, ¿no? Hasta que en el crucigrama sale interjección telefónica, hay que poner aló.
Ahora, para dolor, ahí dice, para dolor, ¿cuál es la interjección? Ouch, pero eso es en inglés. En español será au. ¿Y en quechua qué será? Achacao. Va a Chacao. variar, claro, va a variar por la zona, va a variar de acuerdo al idioma, ¿no? Va a variar. Pero esa teoría 4, la Property Theory, indica eso, ¿no? Que viene de interjecciones. Ok, vamos con la número 5, number 5. The Ding-Dong Theory. Some people, including the famous linguist Max Muller, have pointed out that there is a rather mysterious correspondence between sounds and meanings. Small, sharp, high things tend to have words with high front vowels in many languages, which big wrong. Esto continúa por acá. Low things tend to have round back vowels. Compare itsy bitsy teeny weeny with moo. For example, this is often referred to as sound symbolism. Esta teoría está un poco más complicada. Vamos a ver. La teoría del ding dong, algunas personas, incluyendo el famoso lingüista Max Müller, han señalado que hay una correspondencia misteriosa entre los sonidos y los significados. Por ejemplo, dice ahí, small, sharp, pequeño. Sharp es afilado, ¿no? Si es que o fino, afinado. High things tend to have words with high front. Ahí dice cosas altas tienden a tener palabras con sonidos altos en muchos idiomas, mientras que grande y redondeado, dice ahí, y bajo, cosas grandes, redondeadas y bajas, tienden a tener vocales redondeadas y posteriores. Compare itsy bitsy teeny weeny con moon, por ejemplo, dice, ¿no? Esto a menudo se refiere al simbolismo del sonido. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien logró entender un poquito o no? Sí, Cher, en ese de lo que dice compare, lo que usted dice easy, busy, Winnie, y ese moon no es como luna. Claro, es que es una palabra con O, ¿no? Mu. Y los otros son por ahí. Itsy, bitsy, winnie, teeny, winnie. No traduzco itsy, bitsy, teeny, winnie, porque es como decir en español, ¿qué he escuchado? Cucaramata, esas cosas que dicen los niños, Ah, que en realidad no tienen significado. No entendiste nada. Bueno, en resumen les digo, acá en la número 5 se refiere a que, según esta teoría, los objetos con, por ejemplo, afinados, afilados o altos tienen vocales frontales. Y los objetos o cualquier descripción de algo grande, redondeado o bajo tienen sonidos posteriores. Por ejemplo, en el caso de la luna, es algo redondeado y grande, dicen, ¿no? Y algo pequeño,
Por ejemplo, vamos a cambiar acá. Es que nos han puesto un ejemplo de algo que no tiene un significado directo. Vamos a ver, ¿cómo dices pulga en español? Bueno, pulga está en español. Pulga en quechua. Vamos a comparar. Piqui, teacher. Vicky. Piqui, piqui, piqui. Y Tiki tiene dos Is, pero la pulga es, acá según esta teoría, la pulga es pequeñita, ¿sí? Small dice ahí en el ejemplo, no small, small. Algo, las cosas pequeñas van con I, piqui. O sea, te da la idea de pequeño, ¿no? Piqui. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? Creo que es un gutural ahí, piqui, o no. Piqui. Ajá. ¿Y en inglés saben cómo es pulga en inglés? ¿No? Tienen que No, decir, teacher. pulga es flea. Flea, F-L-E, flea. Pero también suena como I, ¿no es cierto? O sea, lo que dice la teoría 5 es que las cosas con I son cosas pequeñas o delgadas, qué sé yo, I. Y las cosas con O son cosas grandes, ¿no? Ahora, ahora You sí me, are free. ahora me entienden la teoría, más o menos. Yes, teacher, más o menos. La teoría es un poco tonta, ¿no? Pero no es tan tonta, coincide, ¿eh? Como hemos hecho coincidir con quechua y inglés ahora. Por ejemplo, oso, en español, oso. El oso es grande, Sí. medio redondeado, no oso. Entonces, pura vocal o frontal, ¿no? Oso, oso. Y a ver, vamos a ver. Mm, Bueno, uno puede ir pensando palabras en ambos idiomas y va a coincidir, ¿no? Las cosas grandes, las cosas pequeñas. Dice, por eso dice, ahí tienen una misteriosa correspondencia entre sonidos y significados. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso, pues? Una misteriosa correspondencia entre sonidos y significados. Ok, ya estamos por acabar, casi se me acaba la hora. Vamos a ver. Estas 10 teorías, así un poquito, 2 líneas, 3 líneas máximo como está acá. Traten de leerlo en inglés y me lo explican en español, pero todo tipeado, bueno, en el Classroom. ¿Entienden la tarea? Teacher. Esas 10 teorías me las explican, ¿no? Ya, tenían una tarea anterior, ¿cierto? Yes. Ujú. Tipeado, teacher, en español lo enviamos. Sí, en español, pero así como les estoy explicando ahorita, por ejemplo, teoría número 5. El nombre de la teoría no la cambian porque así se queda el nombre de la teoría. Pero me explican, ¿no? Esta teoría quiere decir que hay esto y esto, ¿no? Así lo hemos simplificado. Lo que ustedes entienden de la teoría. ¿Desde qué parte, teacher? No lo entendí bien. ¿Desde la 8? Desde la 1 hasta la 10. Ya, teacher, ok. Hemos hecho más de 5 ahorita. Ya ustedes pueden explicar, es así, ¿no? Por ejemplo, ahorita la teoría 5 indica que hay una correspondencia de sonidos y que los sonidos con I son cosas pequeñas y los sonidos con O son cosas grandes, por ejemplo, ¿no? Una cosa así de simple, bien que cualquiera entendería, ¿no? Bien práctica. En inglés, teacher, ¿eh? Mm, no se van a complicar, porque ahí ya está en inglés En ahí. español, entonces, teacher, ¿no? Sí, preferiría en español, no por el que no practiquen, sino preferiría en español, porque en español yo voy a ver su su propio entendimiento de lo que ya está puesto en inglés. Ok. Traten de no buscarlo en español y lo copian, porque cuando veo que no es su idioma, no es su lenguaje, empieza a verse distinto, ¿no? Yo prefiero que pongan lo que ustedes entiendan, tal como lo entiendan. Ok, ¿Ok? teacher. Ok. Listo. Got that, Entonces, teacher.
Ahí nos quedamos hoy día. Los que tengan problemas de notas o algo, avísenme, manden un mensaje, llámenme, por favor. No se queden en blanco. Teacher, ¿le podemos consultar de nuestras notas del semestre, del anterior, de los anteriores cursos? Claro, ¿por qué no hacemos como una clase o reunión en algún rato y les voy pasando? Aunque mándenme por WhatsApp y yo el rato que esté con mi laptop pues les paso la nota. Lo mismo hice con el séptimo. Si quieres así o si quieres les explico uno por uno en algún momento, pero tendría que ser en otra hora que no sea clase. Así como hacíamos el mes pasado a las 6 de la tarde, por ejemplo. Ok. Y alguien para explicarles mejor, ¿no? Como que también para saber quién está Teacher, enviando. ¿en qué Dime, momento está teacher ahora? Quiero aprovechar eso para consultarle de una vez. dime. Usted la semana, el anterior, a los anteriores meses me dijo que tenía tiempo a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Sí, sí, normal. Ah, es que en esta oportunidad, teacher, quería que nos reforzara de los verbos, tiempos Ah, sí. verbales, los phrasal verbs. Phrasal verbs, verbos de dos partes. Exacto, porque está un poco, no es tan complicado, pero en algunas partes creo que sí nos estamos Claro. complicando, ¿no? Lo que hay que saber es cuándo se divide, cuándo no se divide. Hay tres categorías de esos phrasal verbs, ¿no? Eso es lo que quiero saber, ¿no? Sí. Yes, Y, teacher. y cómo se forman, ¿no? Cuándo cambian de significado, cuándo no. Ya, normal, hagan su reunión, me avisan antes y quedamos. Ok, teacher. Recuerden que siempre estoy disponible, no se preocupen de eso. Thank you, teacher. Y ahí de repente, un poco de tiempo, chequeamos también el mes pasado. Ya, teacher, ok, entonces. Ok, listo. Entonces nos vemos. Por favor, los que tengan problemas de notas, ya me avísenme. Dime, Elizabeth. ¿Puedes subirlo de una vez a la plataforma, la tarea, la actividad? Para los que queremos entregar hoy día, Ya. por favor. Ah, sí, un ¿Hasta segundito. cuándo es el plazo, teacher, para entregar? No, tienen la semana, porque cada semana dejo una tarea y ustedes van colgando durante la semana, ¿no? Y a los que hay algunos que creen que no, a los que se demoran más, les voy a calificar también con menos nota, pero les califico. Ok, teacher. A ver, un segundito para que confirmemos la tarea, ¿ya? Están todavía conectados. Lingüística aplicada. Aquí estoy. Trabajos en clase. Crear tarea. El otro era una traducción, ¿no es cierto? Ok. Me avisan si ya está. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen?
Yes, teacher, ya llegó, gracias. Ok, a ver, ahora no nos estamos atrasando en nada de la tarea al toque. Listo, see you. Hasta cualquier momento que me avisen, si no vas a la otra clase. Ok, Ok, teacher, see teacher. you. Bye, Listo, bye. bye bye, Bye, teacher. bye bye. Los demás han estado despiertos o se han dormido, ¿eh?